Comentaba desde temprano que la Corte Suprema de Estados Unidos, por 6 votos contra 3, autorizó al gobierno de Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países. Este caso pues aún tendrá que ser revisado de fondo, pero por lo pronto pues no tiene impedimentos el gobierno de Trump para realizar estas deportaciones. ¿Qué significan? Lo vamos a platicar con el doctor Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración y académico de la UNAM, con quien hemos conversado muchas veces aquí en la primera emisión. Tonatiuh, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos? Varias y muy importantes. La primera es de dimensión jurídica. Los votos en contra de los ministros, jueces que están ahí en la Suprema Corte de Estados Unidos hicieron un documento que explica el procedimiento jurídico y de manera muy explícita señala al gobierno de Trump de violar cuanta ley en relación a migración. Y de manera más profunda hay una despliegue de análisis relativo al debido proceso y a los derechos que tienen los migrantes en Estados Unidos y a los impedimentos que hay para que de manera no propias, que se brinque el debido proceso, sean enviados a terceros países. Uh-huh. Entonces es un documento súper interesante por la contundencia jurídica y por el reclamo que le hace a la mayoría, ese grupo de 3, como señalabas, este grupo le hace un reclamo a la mayoría de prácticamente deja en condición de arbitrariedad al gobierno de Trump. Esto todavía no es el último out porque sigue la discusión Sí. en el distrito y en un circuito de apelaciones, pero mientras tanto se abre un hueco que el gobierno de Trump puede aprovechar para brincarse el debido Uh-huh. proceso, para brincarse las normas de Estados Unidos y ver deportaciones a terceros países, pues en condiciones muy crudas y crueles. Sí, dame algunos ejemplos. ¿Podríamos ver deportaciones de ciudadanos de terceros países de Estados Unidos a México? No en la medida que lo acepte, que lo rechace más bien el gobierno de México. Sí. No es tan automático. Uh-huh. Incluso una de las observaciones que hacen los votos en contra de esa decisión de la Suprema Corte señala que el proceso debe empezar, en su caso, después de haber escuchado a la persona y haber pasado su revisión de su caso particular. Uh-huh. La primera opción es su propio país. La segunda opción es lo que la persona defina como alternativas. Uh-huh. Y la tercera, sí, en extremo, es un acuerdo con el otro país, Sí. lo cual en los casos que revisaron y por los cuales se revisó este escenario, había casos que estaban enviando uno a México, efectivamente, un guatemalteco Uh-huh. enviado a fuerza a México, y que México de manera indebida lo reenvió a Guatemala, siendo una persona refugiada. Uh-huh. Y luego, pero en este caso, pues México debió haber hecho la aceptación. Y luego hay otros casos a Sudán del Sur, lo cual es una locura, y otros potenciales a Libia. Sí. Entonces, lo que están haciendo de terceros países no es cualquier cosa, están enviando a lugares que el gobierno de Uh-huh. Estados Unidos definitivamente reconoce como peligrosos Sí. y por lo mismo tiene también un mensaje de miedo y terror para quienes son Lo detenidos. de Sudán del Sur es a gran escala. ¿Hay algún tipo de acuerdo No, entre Estados Unidos y Sudán del Sur? todavía no es gran escala, por eso es el pleito ahorita tan fuerte a nivel jurídico. Uh-huh. Son casos, de hecho hay un mexicano por allá Sí, cómo no, sí. en Sudán del Sur y hasta donde entiendo el gobierno de México no ha abierto la boca. Sí. Y eso son 4, me parece, en Sudán del Sur.
iban a enviarse otros 12 o 13 a Libia, que también se los rechazó el gobierno de Libia. Está el caso de este guatemalteco. Pero entre esos casos, lo que derivó la Suprema Corte es abrir el escenario y entonces podemos ver ya cantidades mayores. Y otro caso es El Salvador, la famosa cárcel del Salvador. Sí. Y escenario pues ya abre números mayores, pero me parece, Pascal, que el mensaje francamente es de terror, ¿no? Te vamos a enviar a Sudán del Sur, te vamos a enviar a Libia, te vamos a enviar a la cárcel esta espantosa del Salvador, Claro. o a México, que tampoco es así el paraíso. Entonces, el caso con México, y qué bueno que lo refieres, es que de facto, independientemente de lo que de lo que pasó ahora en la Suprema Corte, de facto México ya está recibiendo de terceros países. No muchos todavía, pero ya estamos recibiendo. ¿Hay números de Y en cuántos de años terceros anteriores, países hemos recibido? sí, está una cifra que incluso la comentó la secretaria de Gobernación. Andaba en alrededor de 6,000 personas hacia números redondos. No son grandes cifras, pero sí son casos como el que narra este voto en contra, sí. pues son personas que meritaban refugio en Estados Unidos y que México al deportarlos pues no está cumpliendo ni con la propia legislación mexicana. Oye, ¿y estos 6,000, algunos han sido por avión y otros por tierra? La mayoría por tierra, entran por puertos fronterizos del norte. Por avión no tengo registrado todavía, no tengo, porque tampoco es una información que fluya mucho. Sí. Eso es algo que tendríamos que estarle pidiendo a la Secretaría de Gobernación que fuera transparente en el asunto. Pero, por ejemplo, declaraciones de la secretaria dice que se reciben y que se envían a sus países. Sí. Ahora, esto es, en el caso de personas refugiadas, es violatorio de normas internacionales y de la propia legislación mexicana. A ver, déjame poner el audio de la presidenta hablando de este tema, si eres tan amable, Tonatiuh. Sí, claro. No hemos aceptado ser país tercero. Si hay un migrante que es trasladado a territorio nacional por razones humanitarias, tenemos que recibirlo y enviarlo, si es el deseo de esta persona, a su país de origen. Ahora, Estados Unidos tiene ya acuerdos con prácticamente todos los países para enviar de manera directa a la repatriación a una persona. ¿Se han aceptado? Sí, han llegado varias personas que no son mexicanos. Desde el 20 de enero, 65.475 personas han llegado a nuestro país, 59.747 mexicanos y 5.728 extranjeros. Bueno, oye, en el caso de este guatemalteco al que se refieren quienes votaron en contra en la Suprema Corte, ¿a él se le envió a Guatemala sin su consentimiento? Yo entiendo que sí. De hecho, se le envió a México sin su consentimiento y él no quería regresar a México. Se le envió a México y ahí en la nota dice que México lo envió a Guatemala. Entonces, en ese caso en específico está violándose todo el marco jurídico mexicano, por lo menos. Aunque el argumento del voto en contra es que se violó todo el proceso jurídico de Estados Unidos en materia de refugio. Sí. Entonces, sí, están abriendo un hoyo gigantesco de anomia en el tratamiento de la población migrante y refugiada. ¿Y qué es lo que quiere Trump? Abrir ese hoyo y deportar a medio mundo de manera expedita. ¿México podría decir que no recibe personas que no son mexicanas? Que no son mexicanas. Sí, claro. Sí, podría. No, claro, por supuesto. ¿Por años qué no lo hace, ese Tonatiuh? no fue vigente. Por años fue vigente ese no. Sí. ¿Y por qué no lo hace? Se rompió en el año 18, a finales del 18, cuando México aceptó el quédate en México. Y todavía no había las amenazas de los aranceles. Claro. Fue un acuerdo político, no es que no pueda. Se hizo un acuerdo político con el gobierno de Estados Unidos para empezar a alinearse en función de la estrategia de deportaciones que tenía Trump desde su primer periodo. Sí. Y ahora pues hay una continuidad de lo mismo, que es lamentable, pero México no ha puesto
ninguna restricción. Bueno, pues Tonatiuh, me quedan nada más 20 segundos. ¿El mexicano en Sudán del Sur sigue allá? Están en otro punto, es una base militar, algo así, de Djibouti. En Djibouti, sí, es No, verdad, sí. no lo mandaron Sí, directamente, todavía se quedaron ahí en sí, el intermedio, sí. pero igual es un lugar peligrosísimo y en condiciones que ya se han denunciado como Bueno, inhumanas. perfecto. Pues te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Vamos a seguir este tema con Un atención. gusto saludarles, un gusto. Igualmente, el Hasta doctor luego. Tonatiuh Guillén López. Son las